Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo Tercan Talk. En esta oportunidad vamos a estar conversando desde Argentina con Eric Turiansky. Él es miembro fundador del grupo de estudios FAUBA y vamos a estar hablando un poco sobre el cannabis en la producción agropecuaria argentina. Nos parece la verdad que un tema bastante interesante de charlar, algo que hasta ahora en estos encuentros no hemos debatido. Así que, bueno, le vamos dando la bienvenida a todos y a todas los que se van uniendo a la transmisión y esperando a que Eric nos envíe la solicitud para transmitir. Les voy repitiendo, vamos a estar hablando con miembro fundador de la agrupación FAUBA. Ellos se encargan de hacer estudios sobre la planta del cannabis en la Argentina y vamos a hablar un poco de producción agropecuaria y cannabis. Así que bueno, cualquier pregunta que vayan teniendo, que les interese poder hacerle a Eric, la van a poder hacer acá en el box de comentarios. Ahí veo que se unió y me mandó la solicitud, así que ahí lo vamos a aceptar. Ahí lo acepté. Les recordamos que estos encuentros los hacemos cada 15 días. La idea es conocer toda la región y el continente a diferentes personalidades destacadas de la industria, y ahí está Eric para poder hablar un poco de cannabis en la producción agropecuaria. Eric, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por compartir este rato con nosotros. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo andás? Gracias a ustedes por la convocatoria. Eric, vamos a los bifes, como dicen directamente. Te quería preguntar para que la comunidad nuestra te pueda conocer un poco más. Eh, ¿Cómo es tu experiencia en el tema de la producción agropecuaria y cómo es que llega el cannabis a tu vida y cómo los cruzás? Ok, bueno, la verdad es que ambas cosas están como bastante conectadas entre sí. En cuanto a lo personal, yo soy usuario hace aproximadamente 31 años. Eh, soy soy cultivador, soy productor de hace más o menos 18 años. En un momento en mi vida como cultivador me di cuenta que había si bien tenía buena mano, o había muchas herramientas de las que no tenía, ¿no? Que, por ejemplo, eh, principalmente en cuanto al tema de producir orgánico y eso, viste que no es sencillo y estamos muy seteados socialmente para pensar siempre en insumos, y en su momento yo creía que cultivar orgánico era una cuestión de sustituir insumos sintéticos por orgánicos. Fueron pasando cosas que me hicieron como caer fichas, ¿no? Como entender que no era por ahí, que si bien tenía ya 10, 12 años de cultivador más o menos, había el camino del autodidacta es apasionante, pero siempre es muy lento, así que como que algunas fichas cayeron y me anoté en la Facultad de Agronomía hace unos años, y ahí me anoté en la Tecnicatura de Producción Orgánica, que empieza ahí como otro recorrido, otra velocidad también de adquirir conocimientos. Eso fue 2015. Y la verdad es que yo ya tenía 42 años cuando me anoté en la carrera. Ya estaba grande, pero como que la planta fue la que me llevó, ¿no? Me dijo, bueno, mirá, hasta acá llegás de autodidacta. Si querés dar el salto de conocimiento, de capacidades, de calidad. También me pasaba que en esa búsqueda, viste, Internet te ofrece mucha información, pero sin filtro. Entonces, uno recibe información hasta que no haces la experiencia práctica, no sabes si esa información si no tenés criterios agronómicos ya incorporados,
no tenés la capacidad de discernir hasta que no lo probás, y probar hasta saber si funciona o no es un año. Entonces ese camino es muy lento y engorroso. La verdad es que me cambió mucho la forma de producir, cambió mucho esta idea que yo tenía de que hacer orgánico era simplemente cambiar los insumos. Realmente cultivar orgánico no tiene tanta relación con el tema de qué tipo de insumos se usa, sino como más parecerse a tratar de ver lo que pasa en la naturaleza y llevar tu sistema productivo a un lugar donde se repliquen esos procesos que pasan en la naturaleza, ¿no? Uno pasea por un bosque y no ves grandes plagas en un bosque, lo cual no quiere decir que no haya insectos que ataquen a las plantas, pero la naturaleza sabe encontrar esos equilibrios en donde existe de todo, pero nada se transforma en un problema sanitario, ¿no? Esos problemas sanitarios enormes los vemos con ecosistemas alterados, ¿no? Cuando achicamos la biodiversidad y tenemos un monocultivo enorme, y eso le da mucha fragilidad al sistema, por eso necesita de tantos subsidios y tanta incorporación de energía externa, ¿no? Tanto sea fertilizantes como biocidas, ¿no? Entonces, la verdad es que me cambió muchísimo, y siempre ahí en la facultad intentando, de alguna forma, traslocar lo aprendido para otros cultivos, a cannabis, a ver qué funcionaba y qué no, y buscando espacios para poder hacer estudios sobre cannabis más institucionalmente, y bueno, tanto insistiendo, no soy el único ahí de los compañeros de la facultad que también tienen intereses canábicos. De alguna forma nos fuimos encontrando, nos fuimos juntando, y en el año 2019 encaramos la tarea de buscar más institucionalmente dentro de la facultad, poder todas estas cosas que veníamos charlando entre nosotros en los rincones de la facultad, poder hacerlo de una forma más institucionalizada y más de cara no solamente hacia las autoridades de la facultad, sino también hacia afuera. La verdad es que cuando nos organizamos y empezamos un poco a golpear puertas dentro de la facultad, nos encontramos con la grata sorpresa de que éramos muy bien recibidos con todos aquellos que hablábamos, y así fue de alguna manera como desde esa base estudiantil se formó el grupo de estudio y cannabis dentro de la Facultad de Agronomía de la UBA, que oficialmente fue aprobado por la facultad en agosto del 2020, en plena pandemia. Un poco empezó el proceso en el 19, y bueno, también eso fue como otro gran salto en la cuestión de estudio, porque ya no era cuestión de empezar a aprender algo para producción hortícola y probarlo en cannabis, o algo para producción de cultivos industriales y pensar cómo sería en cannabis, sino específicamente ya estudiar sobre esta especie vegetal. Eric, te hago una consulta, y en ese estudio, en todo el avance, bueno, dijiste que en el 2015 comenzaste la carrera o iniciaste, en todo este recorrido y todo el avance que hubo desde ese entonces, digamos, a nivel regulación y reglamentación en el país, ¿qué potencial le ves a Argentina para la producción del cannabis y del cáñamo como territorio? Sabiendo de que, bueno, este tipo de plantación, para hacerla en el exterior necesitas un cierto clima favorable para poder tener al menos 2 cosechas anuales. ¿Cómo ves vos el futuro de Argentina para la cosecha en exterior? Bueno, creo que hay que dividir bien las aguas en ese sentido, ¿no? Son manejos agronómicos muy diferentes. Si el objetivo de la cosecha son flores para la extracción de la resina, para uso terapéutico, es un tipo de manejo, una densidad y unos requerimientos. Es algo que se puede hacer en escalas pequeñas, medianas o grandes.
y el cáñamo industrial es una densidad mucho mayor, se ponen hasta 100 o 200 plantas por metro cuadrado, cosa que es impensado en el otro modelo, y requiere de grandes superficies, tal vez yo pensaría de superficies entre medianas y grandes. Creo que Argentina, en cuanto a potencialidad, tiene mucha potencialidad, tenemos mucha historia agronómica, mucho conocimiento de manejo de los campos. Por otro lado, tenemos grandes desafíos para lo que es, para las dos cosas, ¿no? Tanto porque también hay mucho del conocimiento y el desarrollo, hay grandes cultivadores, ¿no? En Argentina, yo conozco a mucha gente que cultiva muy bien, pero mucho de ese desarrollo del gran cultivador o de tener buena calidad en las cosas que se producen, se hizo en condiciones de clandestinidad y escondidos en terrazas, departamentos, balcones, placares, y pensar que ese desarrollo, esas prácticas que uno hace en esas condiciones, extrapolarlas a campo, a condiciones de campo, puede ser un problema en cuanto a las condiciones son muy distintas, las adversidades, los desafíos son distintos. Creo que estamos en un momento muy importante, creo que es muy necesario el desarrollo de ensayos y conocimiento científico, agronómico, para poder generar paquetes tecnológicos, o sea, cuestiones de manejo que tengan que ver con la producción a campo. Creo que es el desafío que se viene en primer lugar. Más que nada hay que testear, en cuanto a cáñamo industrial, hay que testear cómo rinden las genéticas, porque en el territorio nacional tenemos mucha gente que ha hecho semillas, mucho recurso genético de cannabis, pero siempre fue pensado y desarrollado para el cannabis que produce flores. No tenemos en territorio nacional genéticas, trabajos de fitomejoramiento en cuanto a cáñamo industrial. Sí hay en Europa, sí hay en Canadá, en Estados Unidos. Ahora eso tiene que probarse en territorio nacional, en distintos lugares que tienen distintas condiciones edafoclimáticas, ¿no? Edafo es del suelo, porque extrapolar solamente decir, bueno, vamos a cultivar acá en Argentina a 35 grados de latitud sur, suponiendo, ¿no? Que es acá pampa húmeda. Busco una genética que ande bien en 35 grados latitud norte, por una cuestión de fotoperiodo, pero es otro suelo, es otro régimen de lluvias, es otra humedad. Entonces, no siempre, esa extrapolación te va a dar un resultado que uno podría presuponer de entrada. Es necesario hacer este trabajo de ensayos agronómicos, porque aparte, instaurar una producción, empezar una campaña a campo, implica una inversión entre mediana y grande. Difícilmente un empresario agropecuario se embarque en la aventura de sembrar hectáreas y hectáreas sin tener datos que le dé cierta certeza de cómo manejarse en cuanto a densidad, de fecha de siembra, qué variedad elegir. Hay muchas variedades. Así que creo que el camino que viene es el de generar información de calidad científica que pueda ser tomada por todos los productores que ya están o que se sumen a esta aventura de cultivar cannabis, pero que puedan tener una base que les dé cierta certeza de cómo manejarse para poder tener... A lo que voy es que ha pasado en todos los países del mundo donde empezó el cannabis a cultivarse, es te diría casi una constante, que los primeros que arrancan terminan por ahí sentando las bases de qué cosas no hacer para los que vienen después, pero pobre, esa gente termina fundida generalmente. Entonces, es un gran desafío. De flecha. Creo que lo que tenemos por delante es como un gran desafío en cuanto a ver cómo lo llevamos adelante,
Y hay otra cosa que a mí me interesa por ahí comentar acá en esta conversación, que es que si bien el cannabis es como un nuevo paradigma, ¿no? Esto del cannabis sí, hasta hace muy poco veníamos discutiendo cannabis sí, cannabis no, cannabis sí, cannabis no. Esa discusión fue saldada, creo que con la última ley que aprobó el Congreso. Ya sabemos que cannabis sí. Ahora creo que viene el debate de, bueno, cannabis cómo, porque si vamos a estar pensando el cannabis y ponemos anteojeras de caballo y solo vemos el cannabis, y cuando el cannabis empieza en la producción agropecuaria, empieza a ser atravesado por un montón de problemáticas que ya son per se de la producción agropecuaria, de los modelos productivos, y estoy hablando de los desmontes, del exceso de usos de fertilizantes o biocidas. Allí tenemos un gran desafío. El cannabis, que lo vamos a poner en ese modelo que ha puesto al planeta entero en este momento de crisis ambiental, o aprovechando que estamos generando un nuevo paradigma, vamos a poder ofrecer o incluir al cannabis en un modelo más de cuidado del medio ambiente, del cuidado de los trabajadores que estén a campo, ¿no? Lo mío es más la producción orgánica, ¿no? Entonces tengo mucho la mirada, o también lo que se llama agroecología. Tengo mucho la mirada puesta. A mí me daría mucha pena que Argentina reemplace monocultivos de soja o girasol por monocultivos de cannabis, donde en realidad tendremos cannabis, pero todo eso también genera un montón de problemas para la salud humana, animal, vegetal, del planeta. Y Eric, ¿y cómo percibís en tu interior, con la experiencia que tenés, que va a ser? ¿Vos creés, por todo lo que se está viendo, que por ahí en los altos estratos están pensando ese reemplazo, digamos, figurita por figurita, y que no va a importar, digamos, si fuese cannabis o lo que fuera? ¿O creés que hay toda una vertiente como la que nos estás contando de algo más natural, más orgánico? Creo que hay de todo. La verdad es que creo que hay de todo. Creo que el movimiento, ¿viste? Creo que hay dos actores, o dos grupos de actores que van a entrar en juego con el cannabis, y un grupo más fácil de reconocer es el movimiento canábico en sí, las organizaciones, las cooperativas que se están formando, gente que ya viene con experiencia con el cultivo, pero en estas condiciones de las limitantes de espacio y condiciones de legalidad que te permitan desarrollarte. Creo que en ese colectivo hay más, existe esta conciencia del cuidado, y también y hay de todo, pero y por otro lado están aquellos que ya vienen en la producción agropecuaria, con otros cultivos, que obviamente con los rindes económicos que promete este cultivo, miran el cannabis con muchísimo interés. Habrá que saber, ¿no? El que ya tiene campos de hectáreas o que viene produciendo cosas. Entonces, a veces cambiar el modelo productivo que uno ya conoce no es fácil. Fíjate que a mí me llevó, inclusive estudiando en la facultad, me llevó un par de años poder largar los insumos, porque uno ve el insumo que te promete 30% más de resina, 25%, es como parecido a otros tipos de adicciones, parecieran a veces. Me parece que es importante, sí, las políticas públicas que se desarrollen en ese sentido. Si no hay políticas públicas que opongan condiciones de, por lo menos, buenas prácticas agrícolas, bueno, hay de todo. En el campo argentino hay quien produce a conciencia, pero también hay quien usa productos que están prohibidos.